Un accidente trágico, una banda que nació en las zonas marginales, un cantante con voz de arrabal y cabeza de filósofo. El 12 de junio del 2012, Adrián Otero perdió la vida en la autopista Rosario-Córdoba. Tenía 53 años. Volvía de una serie de shows que anunciaban su regreso como solista, con un nuevo disco. Tenía un futuro prometedor, pero el destino tenía preparado otros planes. Su última aparición había sido apenas unos días antes en el programa Soñando por Cantar. Pero mucho antes, ya había dejado una marca imborrable en la música argentina, tocando en el BA Rock 82, grabando lo que para muchos fue el mejor disco de su carrera, Angelitos Culones, en Los Ángeles, y muchas cosas más. Esta es la historia de la banda que logró lo impensado: adaptar el blues al ritmo porteño, con identidad propia. Hoy, la biodata de Memphis, La Blusera y Adrián Otero. Es increíble que nadie haya hecho este video antes, era necesario. Adrián Fernando Otero nació el 31 de julio de 1958 en Villaluro, pero fue en Mataderos donde moldeó su identidad. Un barrio obrero atravesado por el tango, el folclore y la cultura del trabajador urbano. Desde chico mostró una fuerte inquietud intelectual, lector apasionado, autodidacta, cinéfilo y melómano. Estudió psicología en la UBA, carrera que nunca concluyó. A los 20 años emprendió un viaje que marcaría su vida. Recorrió América Latina, Europa, incluso África, trabajando como cocinero, artesano y periodista, mientras absorbía historias y sonidos que luego serían el corazón de su lírica. Mientras tanto, en Buenos Aires, a finales de los 70, algo comenzaba a gestarse. En el barrio de Floresta, un grupo de músicos, Daniel el Ruso Beiserman, Emilio Villanueva, Raúl Lafuente, Jorge Napolitano y Eddie Vallejos, se reunían a zapar con la idea de crear un sonido distinto. El resultado fue Memphis, La Blusera, pero lo que pocos saben es que Adrián Otero fue parte de esa génesis. Antes de su viaje por el mundo, participó activamente en los ensayos y dejó compuestas varias canciones que integrarían el repertorio inicial. Su ausencia obligó al Ruso Beiserman a asumir la voz principal en las primeras presentaciones del grupo. Aclaración ya desde el vamos: hablar de esta banda, hablar de Memphis, es adentrarse en una historia extensa, con múltiples formaciones y una evolución que sigue hasta hoy. Esta investigación se enfocará en el vínculo creativo entre Otero y el Ruso Beiserman, núcleo fundacional de la banda, aunque también repasaremos el aporte de los demás músicos que formaron parte del camino, por supuesto su discografía y eventuales cosas importantes. Muchas no conocidas, así que quédense hasta el final. Beiserman, bajista autodidacta y figura clave del blues argentino, había formado en el 75-76 un trío junto a Eddie Vallejos y Rubén Muré, sentando las primeras bases de su proyecto musical. Poco después conocería a Otero, con quien sellaría una sociedad artística que daría frutos inolvidables para el rock nacional. De los primeros tiempos de Memphis existen pocos registros detallados, pero la evidencia disponible permite reconstruir el siguiente panorama. Otero, aún durante su viaje, continuó componiendo. Muchas de esas letras y canciones fueron parte del repertorio primitivo de la banda. Su regreso a Buenos Aires en 1980 marcaría un punto de inflexión. Fue entonces cuando se incorporó de manera definitiva a la banda. Esa voz inconfundible, grave, arrastrada, elegante, cargada de matices urbanos, no solo se trataba de una mera imitación del blues estadounidense, era una traducción porteña del género, una reformulación propia y auténtica. Memphis encontró con él su voz definitiva. En cuanto a los primeros pasos públicos de la banda, se sabe que el debut formal fue en el año 78, en un escenario mítico del circuito under porteño, en el Teatro Unione Benevolenza. Aquella noche, frente a no más de 80, 100 personas, Memphis La Blusera dio su primer concierto oficial. Dato curioso: iba a haber una segunda presentación programada para el 19 de agosto del mismo año, pero debió ser postergada ante la sorpresiva muerte del Papa Juan Pablo I. Era 1980, Memphis La Blusera comenzó a hacerse un nombre en el circuito under de Buenos Aires. La banda tocaba en pubs como Oliverio y también se presentaba en escenarios más ásperos y desafiantes como Palladium y el mítico Cemento. Allí, en esa fauna nocturna, rockera, comenzaron a codearse con nombres que, aunque de estilos muy diferentes, hoy también son leyendas: Los Redonditos de Ricota, Soda Stereo y Sumo. También había shows en los clubes de Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires. Uno de los testigos de aquellos shows fue nada más y nada menos que el mismísimo Andrés Calamaro, quien afirma que la banda ya en ese entonces era la mejor tocando boogie y blues. En 1981, Memphis dio un salto importante. Actuaron como banda soporte en el concierto de Pajarito Saguri en el estadio Obras Sanitarias. No solamente abrieron el show, sino que luego toda la formación de Memphis se quedó en escena como la backing band que acompañaría a Saguri en su presentación principal. Floresta, el epicentro emocional de la banda, también jugaba su papel. Allí vivía la hermana de Pajarito Saguri y en esas cuadras convivían varios músicos de la escena blusera. Además se encontraba la legendaria pizzería Universal, inmortalizada luego en la canción Moscato, Pizza y Fainá. Sí, es esa que dice: en la Universal vive la noche, Moscato, Pizza y Fainá. Claro, claramente. Cada esquina de Floresta parecía vibrar
al ritmo del futuro, de lo que se venía. Otra memoria viva de esos primeros años es la del actual cantante de Memphis, Martín Luca. Porque te voy a spoilear un poquito el final, pero Memphis sigue tocando y Martín Luca es su cantante. Él recuerda con nostalgia los shows en Rancho Stone, en Villa del Parque, o aquellas giras de fin de semana compartida con Don Cornelio y la Zona, la banda de Palo Pandolfo. Eran tiempos de carretera, sudor y muchos sueños. Pero no todo fue positivo para los Memphis. En el BEA Rock del 82, uno de los festivales más importantes de la época, Memphis sufrió un momento bochornoso. Al salir al escenario vestidos de traje, el público los confundió con políticos y comenzaron los abucheos. Aunque raro, era un poco la lógica de la época. La efervescencia post-dictadura ciertas veces generaba esto. Sin embargo, Memphis empezó a sonar en la radio gracias al impulso de Lalo Mir y la Negra Bernasi, quienes difundieron las canciones en el programa que conducían. En cuanto a la formación, los primeros integrantes dejaron su marca imborrable. Jorge Napolitano en pianos, quien más tarde sería reemplazado por Gustavo Villegas, Eddie Vallejos en guitarra, quien más adelante fue también reemplazado por Alberto García, Emilio Villanueva en saxo y Raúl Lafuente en la batería. Por supuesto, además del ruso Beiserman y Adrián Otero. En 1983, Memphis La Blusera lanzó su primer disco, Alma bajo la lluvia, editado por la RCA y grabado con recursos técnicos muy limitados. Aunque pasó desapercibido, marcó el inicio de una identidad musical sólida. Pero el camino no fue simple. Para el 85, con el boom de Soda Stereo y el auge de la New Wave, las discográficas exigían baterías electrónicas, sintetizadores y una imagen muchísimo más pop. Y aunque cueste creerlo, Memphis también cedió a esa presión. Así pues, para el 86, Memphis lanzó Medias Negras, su segundo álbum, editado también por la RCA, aunque mantenía su esencia blusera, incorporó por única vez elementos de la electrónica ochentosa. Incluso quienes vivieron aquella época dicen que Otero adoptó una estética muchísimo más pop, con vinchas y un look más contemporáneo. Si bien hoy el disco no envejeció del todo bien, su valor histórico es clásico. Temas como La Bifurcada y Montón de Nada quedaron como emblemas de esta etapa experimental. Detrás de todas las canciones siempre hay una hermosa historia. Sería imposible detenernos en contar todas las historias, pero la de La Bifurcada es bastante particular, una letra polémica por lo menos, aunque uno también debe hacer el ejercicio de situarse en la época, ¿no? El mismo Adrián Otero cuenta que un día a las 7 de la mañana llegó poquito trasnochado, digamos, y escuchó en la radio el tango A la luz del candil, que lo inspiró para escribir esta canción. Y lo maté a los dos, mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, mientras me fui a otro pago, me basurió la infiel y el corazón de... Finales de los 80, Memphis La Blusera atravesaba una transición. En Tonto Rompecabezas, editado por la BMG, mantuvieron su esencia de blues porteño, pero con nuevos matices. Se sumó Eduardo Aneta en batería y el mismísimo y joven Andrés Calamaro colaboró con pianos y sintetizadores. También participaron Chiche Graciano y Jorge Ferreras, reforzando ese clima urbano característico. Lo que pocos saben es que Calamaro y Gabriel Carámbula estuvieron cerca de sumarse como guitarristas estables, pero el proyecto no prosperó. Finalmente, y ya entrando en la década del 90, en 1991 editaron Memphis La Blusera, un disco homónimo, editado por Radio Trípoli Discos, su pico creativo hasta entonces y el salto a la masividad. Para este disco se incorporó al saxofonista Gonzo Palacios, quien ya sonaba fuerte en la escena. De hecho, él mismo cuenta que algunos ensayos debieron suspenderlos porque tenía que ir a tocar al Estadio Obras con Los Redondos. A comienzos de los 90, el blues vivió un renacimiento global y Argentina no fue la excepción. Figuras como Eric Clapton, B.B. King y Gary Moore volvieron a poner el género en el centro de la escena, mientras Memphis La Blusera empezaba a sonar en las grandes ligas. Bueno, después lo que ya saben, el 1 a 1 facilitó la llegada de artistas internacionales al país y el público local redescubrió el blues. Incluso nuestro gran papo, Norberto Napolitano, fue invitado por B.B. King a tocar en el Madison Square Garden. Por otro lado, en 1990 se editó el álbum Still Got the Blues de Gary Moore, que realmente marcó otro hito. Personalmente confieso que con ese disco aprendí a tocar la guitarra, por supuesto varios años después, ¿no? Para ejemplificar esto que les digo, quiero mencionar a Fabi Loyato del programa La Vitrola a Gogó, quien me contó que en el año 88 había entrevistado a Miguel Botafogo, en ese momento líder de la banda Durazno de Gala, y este le confesó que era muy difícil convocar gente e incluso interesarle a una compañía discográfica. Gracias, Fabi, por el aporte a esta investigación. Pero todo cambió y de pronto las discográficas querían editar blues. El público se acercaba en masa, el género estaba de moda y Memphis emergía como uno de sus principales exponentes nacionales. Dicho y aclarado esto, no fue casual el nombre del próximo disco. Nunca tuve tanto blues.
Blues, editado en 1993, grabado entre septiembre y diciembre del año anterior en los estudios del Cielito y Panda, y nuevamente editado por Radio Trípoli Discos. Este fue el quinto disco de la banda y fue el verdadero punto de inflexión. Alcanzaron su primer disco de oro y pasaron de ser una banda de culto a llenar teatros y festivales. Incluso telonearon a B.B. King y Eric Clapton, a Albert King, Albert Collins, a los Bee Gees, y dato no menor, por aquel tiempo participaron del Alligator Blues Festival junto a Chuck Berry, Coco Taylor y Junior Wells. En la efervescencia de la banda, la presión del público y los empresarios llevaron a Memphis a programar un concierto en el estadio Obras Sanitarias, pero este debió suspenderse por una internación de Adrián Otero y una afección hepática. Tras su recuperación, tocaron en abril del 94 y en junio grabaron en vivo en el Gran Rex. 3 funciones agotadas, triple platino y nominación a los premios ACE. Este fue el punto de partida de una gira que incluyó toda Argentina y varios países de Latinoamérica. La frutilla del postre fue en 1996 cuando Videomatch, programa más visto de Argentina por aquel momento, comenzó a utilizar como cortina Moscato Pizza y Fainá. Memphis estaba en la cima y desde ahí lanzaron su sexto álbum, Cosa de Hombres, editado por la compañía distribuidora Belgrano Norte, más conocida como DBN. En 1998 sale a la luz Hoy es Hoy, su séptimo álbum de estudio, nuevamente bajo el sello DBN, pero hubo un cambio clave en la banda. En la batería comenzó a estar Marcelo Armando Mira. La llegada de Marce Mira, amigo conocido de la familia y aparte un músico respetadísimo que venía de tocar en bandas como Clark Kent, presentes en el mítico Lomas Rock de 1985 junto a Soda Stereo, Los Guarros e infinidad de bandas más, aportó no solamente solidez, sino también calidez al sonido de Memphis. Realmente la banda sonaba más compacta, intensa y más viva que nunca. Me quiero detener en la particular historia de la canción La Última Lágrima. Este tema fue registrado por Adrián Otero y Fabián Prado, que en ese momento era el tecladista de Memphis, pero su origen es bastante anterior a la grabación del disco Hoy es Hoy, disco del cual forma parte. Este tema lo compusieron para una novela de polka muy exitosa en aquel entonces, RRDT, con la participación de Carlín Calvo, ¿no se acuerdan? De hecho, la primera opción que presentaron fue otra canción llamada Adicción, y tanto esta última como La Última Lágrima no convencieron a los productores, quienes terminaron eligiendo una canción de Alejandro Lerner que recién salía. ¿Saben de qué canción les estoy hablando? De Volver a Empezar. Fueron los aplausos y algunos recuerdos. Imposible ganarle, ¿no? Alto tema. Bueno, porque lo loco de esto es que tiempo después Otero y Prado debatieron si incluir o no La Última Lágrima en el disco Hoy es Hoy. Por suerte esta pulseada la ganó Adrián y la canción salió incluida en el disco. Tiempo después Polka hizo que llegue a la pantalla grande porque fue incluida en la peli Alma Mía, protagonizada por Pablo Echarri y Araceli González. Sin embargo, el éxito no vino solo. Mientras Memphis alcanzaba su pico con discos de oro, giras y presencia en TV, dentro del grupo crecían las tensiones. Adrián Otero, voz y figura central, empezaba a sentirse limitado. No era ego, sino una cuestión de identidad artística. Adrián nunca fue un purista, veía al blues como un medio, no un fin. Siempre decía, el blues fue funcional, pero no es una religión para mí. Su amor por el soul, el pop, el tango y el rock urbano comenzaba a chocar con el encasillamiento de Memphis como la banda de blues en una escena cada vez más diversa. Mientras Memphis seguía sonando en cada rincón de la Argentina, en el interior su cantante principal ya había empezado otra historia. Una historia de ruptura silenciosa, de búsqueda personal, de necesidades nuevas que el molde del blues tradicional ya no podían contener. El quiebre era inevitable y ya estaba en marcha. ¿Pero qué sería lo que iba a pasar? Me gustaría aclarar un datito no menor. En el año 2000 Memphis pega un gran giro musical importante con el ingreso de Lucas Sedler en guitarra reemplazando a Alberto García, histórico guitarrista, y Germán Weidenberg en teclados en lugar de Fabián Prado. Este nuevo aire coincidiría con 2 momentos clave de la banda. En el 2001 tenoreando a Eric Clapton en River y según nos contó el propio Marcelo Mira, ex baterista de Memphis, también abrieron un concierto de Carlos Santana un poquito después, cerca del año 2003. Gracias, buenas noches. Lo dejamos con Dios, con Eric Clapton. En el 2001, Memphis lanzó Angelitos Culones, su octavo disco, editado por la Warner, grabado en Los Ángeles, con producción de alto nivel y músicos sesionistas que habían trabajado con figuras como Phil Collins y Michael Jackson. El álbum mostró su faceta más pop y experimental. El sonido fue impecable y tuvo gran difusión. Los arreglos de vientos, a cargo de Martín Bianchedi, aportaron sofisticación. De hecho, años después, Andrés Calamaro resumiría el espíritu de Otero por aquel tiempo. Adrián era un bohemio de verdad, un rockero hasta el final, y la banda estaba en su mejor momento. Bueno, estoy investigando, no.
Perdón que interrumpa esta investigación, pero realmente encontré esta data que me súper sorprendió. Según lo que estoy investigando, Adrián Otero habría sido parte de la masonería, era masón. Según varias fuentes, integraba la Gran Logia Argentina y antes del trágico accidente había alcanzado el grado de maestro masón en la Logia de Renovación Universal número 365 en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un detalle inesperado, ¿no? Si sabes más de esto, ya sabes, ampliame acá abajo en los comentarios. Entre el 2003 y el 2008, Memphis vivió una consagración definitiva. Los álbumes en vivo se transformaron en una carta de presentación. Por aquellos años, en el 2003 grabaron un concierto en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires, registrando una de las actuaciones más prestigiosas de su historia. En el 2004 llegó el hito máximo, el show por su 25 aniversario registrado en vivo en el Estadio Luna Park ante miles de fanáticos. Publicado por Pop Art Discos y luego subido a YouTube, el recital superó millones de visualizaciones, dejando testimonio de una banda en su pico de popularidad. De esta manera, en 2005 lanzaron su noveno y último álbum de estudio con Otero en la voz. El álbum se llamaba Etcétera, así como están viendo en pantalla. etc. Publicado por la discográfica Soy Rock, el disco, integrado por 11 canciones, marcó el cierre de su etapa de estudio junto a Memphis. Sin embargo, quedaba tiempo para cruzar la cordillera y realizar unos conciertos históricos en Chile con localidades agotadas y una recepción eufórica. De hecho, en 2021, cuando Memphis regresó a Chile, aún toda la gente recordaba aquella histórica presentación. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá, che? Como habrán notado, en este video nos enfocamos muchísimo más en lo musical que en lo personal, pero hay algunos detalles ahí que surgieron en la investigación que no quiero dejar pasar. Adrián Otero era fanático del club Vélez Sarsfield, no era raro verlo en la cancha o incluso con la camiseta puesta en plena gira, en algunas notas. Hay fotos de Adrián con la camiseta. Ese vínculo con el fútbol formaba parte de su identidad. De hecho, mucho tiempo vivió en lo que él llamaba Mataderos R, muy cerca de la cancha de Vélez. Es su fuerza arrolladora, porque hay pasta de campeones. Y ya que estamos con datitos de color, a finales de los 90, 1990, nació Julián Otero, fruto de su relación con Viviana Caruso, el único hijo que tuvo Adrián. Realmente no encontré demasiada información para ampliar esto, pero valía la mención. Volviendo al año 2007, Adrián estaba atravesando una recaída en su lucha contra las adicciones, el alcohol y la cocaína. Muchos afirman que esta eventualidad fue uno de los factores desencadenantes de lo que vendría después. Antes de seguir, te invito a que si te está gustando este video lo compartas, dejes un comentario acá abajo contando alguna anécdota o sumando alguna info. Y si te copa realmente este contenido, puedes apoyar al canal monetariamente con una colaboración muy mínima por Mercado Pago, invitando un cafecito o simplemente suscribiéndote, que es totalmente gratis. Está el botón ahí, por ahí abajo de suscribir. ¿Querés saber cómo sigue esta historia? Mirá. Sin embargo, la interna estaba fracturada, el desgaste era evidente y en los primeros meses del 2008, Adrián Otero, en un movimiento tan sorpresivo como contundente, anunció su salida de la banda mediante una carta abierta. Quería iniciar su camino como solista. El quiebre fue total. Daniel Beiserman y Emilio Villanueva intentaron seguir adelante, pero se encontraron con un pequeño gran obstáculo. Adrián Otero no cedió los derechos sobre el nombre de la banda. Así, Memphis la Blusera, como se conocía, dejó de existir. La historia continuaría bajo otro nombre, Viejos Lobos del Blues. Era el final de una era, era el inicio de otra búsqueda. Por su lado, Otero editó sus dos discos solistas, Imán en el 2008 y El Jinete del Blues en el 2012, este último editado póstumamente. El año 2012 marcó un punto de inflexión trágico. El 12 de junio, cerca de las 14:10, en el kilómetro 523 de la autopista que une Rosario con Córdoba, Adrián Otero perdió la vida en un accidente automovilístico. El vehículo que conducía rumbo a Capilla del Monte hizo un trompo, cruzó el cantero central y volcó. Otero murió en el acto. La mujer que lo acompañaba sobrevivió con heridas menores. En ese momento, el ex cantante de Memphis estaba terminando su segundo disco solista, El Jinete del Blues. Como les conté antes, fue publicado póstumamente el 1 de julio del año 2012. Un material que dejó en claro que su voz seguía siendo única aún después del silencio. Como si pareciera una maldición, tiempo después, Emilio Villanueva, saxofonista original de la banda, fallecería. En noviembre de 2014, la banda resolvió algunas cuestiones legales y pudo editar el disco Siempre, su primer álbum sin Otero, con una nueva formación y un enfoque renovado. A pesar de la tragedia, Memphis continuó adelante bajo la dirección de Daniel el Ruso Beiserman. En el 2018 regresaron a los escenarios finalmente y en el 2019 la formación se estabilizó con un mix de miembros antiguos y nuevos. El 10 de octubre del 2021 celebraron sus 40 años en el Estadio Obras, pero pocos meses después Beiserman enfrentó un gran problema de salud que lo llevó a pausar varios shows. Regresaron para el 2022 al mítico festival Cosquín Rock y en agosto
agosto del 2023, la legislatura porteña reconoció a la banda por su aporte al blues y al jazz en Argentina y Latinoamérica. La banda, como varios saben, continúa tocando y es mi deber y obligación invitarlos a que vayan a escuchar esta formación de Memphis la blusera que de la mano de la voz de Martín Luca y el liderazgo del ruso Beiserman realmente trae consigo los grandes éxitos, algunas canciones nuevas, mucho blues, mucho boogie y mucho rock and roll. Realmente está buenísimo. Pero claro, si de recomendación se trata, quiero recomendarles a las bandas seleccionadas Rock Data. Los amigos de Animal Humano desde la ciudad de Morón han grabado junto al Tano Marcello y junto a Luciano Napolitano. Capitán Tula, banda uruguaya, juntos desde el año 2017. Los amigos de Garage, banda de ska, pop y punk desde el país latinoamericano, Ecuador. Estamos súper internacionales, Uruguay, Ecuador. Los amigos de Perdigones desde Caseros, provincia de Buenos Aires. Paraguayo, banda instrumental oriunda de La Plata. Y los amigos de Francia 98, banda del querido Juan Antonio, ex jugador de River, ex jugador de la selección. Vayan a escuchar lo que hacen porque está buenísimo. Todas estas bandas, vayan a buscarlas porque realmente están súper piolas. También en este punto quiero agradecer a Juaco, editor de este video y parte del equipo de Rock Data, quien aportó información muy valiosa para esta investigación y fue quien me insistió en hacer esta biodata. Agradezco a Marcelo Mira, ex integrante de Memphis, y a toda la gente que colaboró para que esta investigación se lleve a cabo. Dicho todo esto, continuamos. El gran Adrián quedará siempre en el recuerdo, con tan solo 53 años en plenitud creativa, con una carrera artística en marcha y con nuevas ideas en ebullición. Su muerte lo inmortalizó. Otero no fue un cantante más, fue un narrador, un cronista de la marginalidad, un porteño con swing, el que decía simplemente que el blues era 3 tonos, 12 compases y mucho, mucho silencio. Su forma de cantar, de escribir y de decir marcó una época. Fue el tipo que llevó el blues a la calle, a los bares, a la televisión y al corazón de toda una generación. Porque hay voces que no se callan con el tiempo, porque hay artistas que nunca mueren, solo cambian de escenario.